Y miércoles 21:10 pasadito, ¿no es cierto? Ya estamos saliendo al aire en el late Show de los días miércoles de la radiotelefonía, como decían los antiguos locutores, ¿no es cierto? La radiotelefonía, el programa Buen Vivir, a través de www.radiohoy.cl y a través de Zapping Televisión, canal 194, para Chile, América y el mundo. Y bueno, como estamos, ¿no es cierto?, en este programa que es del mundo, recién llegando de otro continente, ¿no es cierto?, tenemos la visita esta noche de mi gran amigo, el doctor Jorge Eduardo Jara, que nos visita esta noche para conversar de temas bien interesantes, ¿no es cierto?, que tienen que ver con su quehacer médico. Él es nutriólogo, médico cirujano, ¿no es cierto?, pero él enfoca su nutrición más hacia un lado de la emoción, ¿no es cierto?, un lado más bien de la inteligencia emocional. Jorge Eduardo Jara, bienvenido, buenas noches y gracias por estar una vez más en este programa con nosotros. Hola Mario, saludos a todo el personal detrás de cámaras y también a los oyentes, que sé que ha crecido la familia, así que felicitaciones a todo el equipo por ello. Siempre contento de visitar, para mí es como tomarse un café con un amigo, tenemos mucho que hablar siempre, así que es muy entretenido este programa para mí, seguido a otros invitados también, que es muy entretenido escuchar tantas versiones de gente con experiencia en distintas actividades. Así que felicitaciones de verdad, Mario. Muchas gracias, Eduardo. Siempre para mí es un verdadero honor y un privilegio estar contigo en el programa y tenerte invitado, porque, bueno, eres una persona que tiene una vasta experiencia y una vasta cultura, no solamente desde el punto de vista médico, sino que de todo lo que tiene que ver con la alimentación, la nutrición y también el manejo de las emociones. Y esta noche vamos a conversar de un tema que realmente es muy interesante porque nos afecta en alguna medida a todos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con nuestra salud mental después de la pandemia? La verdad es que esta pandemia, ¿no es cierto?, nos trajo una serie de complicaciones, no solamente desde el punto de vista físico, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de las enfermedades, sino que también como enfermedades desde el punto de vista mental, ¿no es cierto?, con alteraciones de la emocionalidad. ¿Qué te parece o qué pasó ahí, Eduardo, con relación a la pandemia, ¿no es cierto?, y las emociones? Mira, hay mucho que hablar al respecto, pero podemos empezar diciendo que nadie está preparado para esto. Hay muchas elucubraciones al inicio de todo, pero quiero decirte que inmunológicamente hablando, hemos pasado por decenas, por no decir cientos, de epidemias. Nuestro sistema inmune está preparado para lo que venga, pero existe deterioro y por lo tanto cuando pasa el tiempo y disminuye el sistema inmune, entonces la comunicación que hay con las bacterias, que es una comunicación, los virus y todos los patógenos, entonces tenemos como la batalla perdida al final del camino. Pero mientras tanto, hay una forma de regeneración desde la alimentación y desde las emociones que nos ayudan a estar como en el equilibrio, sin excesos ni deficiencias. Esa es la primera recomendación. Pero entrando en temas, por ejemplo, cuando alguien no se espera nada, no sé, un evento un poco más simple como una lluvia, es lo que llamamos un evento. Entonces, de repente llueve, no se diga todo lo que pasó hace poco, sino una lluvia habitual. Para algunas personas es qué bueno que está lloviendo, que limpia la contaminación, el ambiente. Eso es muy útil para algunas personas, es una opinión. Pero para otros, no sé, alguien que anda un poco desequilibrado en sus emociones, y de repente salió sin su paraguas o no sabía que iba a llover o no estaba atento a los pronósticos, pues le toca mojarse o dejar de hacer cosas que tenía planeado, pero eso lo enoja mucho. Se siente frustrado, comienza a maldecir y a tener un mal día por el mismo evento. Unos lo agradecen, a otros lo tienen neutro, pero unos pocos también se enojan y le echan la culpa a todo por lo que está lloviendo. Entonces, hablamos de que los eventos son neutros.
Siempre pregunto, ¿el agua es buena o es mala? ¿O el internet es bueno o es malo? Es solo eso, es solo internet, es solo agua, es solo fuego. Pero cuando perdemos el control de ello, cuando llueve demasiado y nos inundamos, entonces decimos que es mala. Pero si tomamos agüita para la sed o para rehidratarnos, es buena. ¿Te fijas? O si nos bañamos con agüita tibia, qué rico. Pero si se nos está quemando el departamento o el bosque, por supuesto que es malo, porque el fuego sale de control. Pasa lo mismo con el Internet. Tú le preguntas a un niño si es bueno o es malo, no puede vivir sin Internet. Pero si comienza a tener contacto con la naturaleza, puede aprender y entretenerse tan bien como con un juego de video. Entonces hay que ser equilibrado y los niños tienen que aprender a manejar sus emociones desde pequeños. He escuchado muchas versiones que dicen, la abuelita se murió, no le digas al niño porque es muy pequeño y es mejor que no sepa para que no tenga tristeza o pena que se murió la abuelita. Y yo les digo que no, que el niño tiene que entender lo que es una frustración, lo que es una pena, lo que es una alegría, lo que es una tristeza, lo que es un miedo. Es importante que sepa de qué estamos hablando. Y todo es parte Claro, de que porque eso los no, va a preparar, ¿no es cierto? Porque eso los va a exactamente, preparar para el futuro. exactamente, es para Exactamente. prepararnos para un futuro mejor, libre de los shocks, para que no estemos activados con alguna emoción negativa y luego que se nos presente otra en algún momento de la vida, nos va a enfermar. O sea, no vamos a poder manejar la frustración, no vamos a poder manejar la rabia y tiene que hacerse terapia después. Entonces es importante manejar siempre la prevención antes, que alguien que es niño, adolescente o adulto aprenda las emociones. Y no, uno no nace sabiendo eso no nos enseñan en los colegios. A pesar de que la psicología ha avanzado, los profesores hacen su esfuerzo, pero todavía estamos lejos de aprender a manejar las emociones. Entonces, la primera recomendación es hacer la vida un poco más sencilla, pero para poder ayudar a otras personas, primero tiene que ayudarse uno mismo. Uno es el que tiene que primero cambiar, aprender, mejorar, comer lo correcto. Entonces, cuando alguien Claro, está haciendo, no sé, un régimen para bajar de peso, pero también fuma, como que no es equilibrada la cosa. exacto, Tiene que exacto. ser Pero, calidad de vida. pero, pero esto de la pandemia sin duda que trajo bastantes complicaciones, como yo decía anteriormente, no solamente desde el punto de vista físico, porque obviamente esto fue una cosa para la cual no estábamos preparados, ¿no es cierto? Y además aparecieron una serie de complicaciones producto de la misma patología, de la misma infección por el virus, ¿no es cierto? Cosas que no se conocían y que tienen base o un sustento desde el punto de vista inmunológico, ¿no es cierto? Y así aparecieron una serie de complicaciones en el hígado, en el cerebro, ¿no es cierto? En los pulmones, o sea, hay una serie de órganos en el corazón también. Empezamos a ver una Neurológica, serie sí. neurológicos, sin duda que empezamos a ver una serie de manifestaciones que no eran No, conocidas, ¿no es y, cierto?, hasta el momento, y que sin y embargo todas las reacciones post-vacunales que recién estamos enterándonos, digamos. exactamente, y en la piel, y fenómenos de alergia, y etcétera, etcétera. Hay cosas que en realidad ya podemos conversar también un poco de eso en algún momento, Ujú. pero esto digamos, de enfrentarse, primero que nada, a una situación de confinamiento, porque obviamente el ser humano es un ser que se siente libre, que quiere desplazarse, que ir de aquí para allá, ¿no es cierto?, hacer una vida lo más normal posible, y sin embargo, de un día para otro se ve confinado a un espacio, a un lugar, a un tiempo, ¿no es cierto? Y eso trae consigo aumento de la frustración, las depresiones, el Sí, miedo, etcétera. son ¿Cómo muy, se vivencia eso? son muy interesantes las estadísticas, Mario, porque cuando hablamos de las cosas buenas de la pandemia es que la gente volvió a su esencia, la tribu, la cueva, el hogar, y Claro, incluso aumentó la fertilidad, pues comenzaron a hacerse cariño y hubieron más miembros en la familia. Pero también es cierto que hubo más roces, pues hubo más resentimientos, padres e hijos, además, hubo más violencia intrafamiliar, y eso todavía está por verse los resultados de ello, porque todo es nuevo. Entonces, para la mayoría de las personas que tuvimos que estar confinados, no estábamos preparados para eso, y duró más de lo que esperábamos, y estuvimos asustados, y había mucha información al respecto, ya cualquiera opinaba, y entonces habría que comenzar a filtrar. Y todavía hay gente
que está discutiendo esos temas, pero los hechos son que nos dio mucho miedo, y el miedo tiene que ver con lo que pudiera suceder en el futuro. O sea, lo deberíamos llamar ansiedad, porque cuando una persona cree que le van a robar o hacer un portonazo o se va a caer el avión en el que va a viajar, eso habla de ansiedad en el futuro, un miedo a lo que pudiera pasar. Claro. Quiero que sepas que la mayoría de las veces no pasa todos esos temores de lo que va a pasar. El avión no se cae, no le roban el auto, no Claro, pasa nada. claro. Sin embargo, sufrimos mucho tiempo el que pudiera ser. Y lo mismo con el pasado, lo que ya pasó. Pues si ya, no sé, si ya la pareja le fue infiel, por ejemplo, o sea, ya se pierde la confianza y está pegado en el pasado. Entonces, tiene mucha pena, mucha tristeza, mucho rencor. Y si no maneja esas emociones, va a vivir con ello y va a ir gastando todos los neurotransmisores y va a comenzar a tener cada vez más tristeza, cada vez más pena, hasta desarrollarse las enfermedades psicosomáticas al principio y luego pueden llegar Sí, a ser psiquiátricas. Y ese es claro. el tema. Ese es el tema. Entonces, todo lo que... Incluso enfermedades orgánicas también, pues tú sabes que el Exacto. cáncer obviamente en alguna condición dicen, bueno, es que no te vas a enfermar, siempre vas a tener cosas como que en el fondo no son orgánicas, pero sin embargo está demostrado que los tumores muchas veces se gatillan en situaciones de estrés, ¿no es cierto?, importantes, y eso influye en que tu sistema inmunológico, que es el que te protege muchas veces frente a agresiones, sin duda se vuelve contra ti y condiciona la aparición de, digamos, factores que pueden desarrollar el tumor o el cáncer, qué sé yo. Sí, es correcto. Por ejemplo, hay un ejemplo bien claro. Cuando a la gente le duele mucho la cabeza, pues le dicen, mira, es porque tienes muchos problemas, tienes mucho estrés, estás pensando demasiado. Y pudiera ser algo psicosomático y qué bueno que eso sea lo más frecuente. Porque si primero va a un neurólogo que recibe diariamente esto y luego descarta primero que sea orgánico, pudiéramos hablar de que sea tensional o psicosomático. Pero primero Sí. tiene que ir a un médico que le pueda guiar en esto, no puede quedarse en el supuesto, porque también hay cosas orgánicas que pasan durante mucho tiempo pensando que fueran funcionales. Pasa lo mismo con el síndrome de intestino irritable o el antes conocido como colon irritable. Primero tiene que descartarse que tenga una lesión orgánica y luego comenzar a hablar de lo que le está tocando vivir, que esa es la base de toda enfermedad psicosomática. Claro, claro que sí. Pero ¿cómo enfrenta uno esta situación? Porque, como te digo, el hecho de estar encerrado, confinado, ¿no es cierto? Genera una situación que no es antes vivida, genera, como tú bien decías, roces, ¿no es cierto? Pero la verdad es que se hizo en muchos casos compleja, muy compleja la situación. ¿Cómo uno enfrenta este tipo de cosas? Si la verdad es que uno está acostumbrado a una dinámica, ¿no es cierto? O obviamente tiene conductas aprendidas por, qué sé yo, de otras cosas, digamos. Sí, mira, es bien interesante eso, porque dice Christian Fletch, que es el creador de la descodificación biológica, mi maestro francés, dice que nacemos trayendo algunas cosas de lo que se llama el transgeneracional, de la guerra de los abuelos o la hambruna de tal parte. Y eso es conversable. Y luego viene lo que sucedió en los primeros 4 o 5 años de vida, donde se va formando el individuo. Y si tuvo qué sé yo, abandono o tuvo alguna violencia intrafamiliar en la que le tocó vivir, entonces es un individuo que está activado. Y Christian Fletch dice que cada uno de nosotros tiene por lo menos 6 conflictos activos en las que hay que revisarse. Porque uno a veces queda con un poco de rencor hacia la mamá que lo castigó o hacia el papá que se fue de viaje a comprar cigarro y no volvió. Y eso genera un conflicto en el individuo que no se nota hasta que se presenta otra ocasión, en otro momento. Entonces, cuando a alguien le fueron infiel, ya tiene miedo que lo vuelvan a hacer.
cuando alguien ya sufrió violencia intrafamiliar, tiene miedo que vuelva a pasar y vive en ese temor. Entonces Sí. lo que tiene que hacer no es vivir tomando medicamentos, sino primero revisar su inconsciente en una sesión de terapia para saber en qué se le puede ayudar a cada individuo. Eso es muy personal. Sin embargo, no lo podemos no tenemos que esperar a que venga la tormenta. Me refiero que alguien ya necesite una licencia de 6 meses o pierda su trabajo por sus problemas que comienzan como psicosociales y terminan orgánicos, en que necesitan medicamentos de uso psiquiátrico por largo tiempo y limitan al individuo en su desarrollo y complican a una empresa, a una familia y a todo el mundo. Entonces la salud mental está todavía subutilizada en Latinoamérica en general y principalmente en Chile. Ha crecido notablemente las necesidades. Sí, sin duda. Uh-huh. Claro, lo que a mí más me impresiona, ¿no es cierto?, es que uno en el día a día, esto lo puedes palpar, ¿no es cierto?, cuando sales, cuando vas En el tráfico, por ejemplo. Cuando vas en la calle, ¿no es cierto?, o cuando vas conduciendo tu vehículo, ¿no es cierto?, el nivel de agresividad, ¿no es cierto?, y de violencia que tú vives en el día a día es algo que yo no sé si lo habías visto tú, digamos, pero yo personalmente no lo había visto antes. Lo he visto había, crecer. qué sé yo, cosas que... Pero indudablemente yo diría que este último año esto ha aumentado en una forma pero realmente increíble. Entonces, correcto, tú dices, pero ¿qué pasó acá? O sea, realmente no hay un control, porque efectivamente no hay un control de las emociones. La gente sale, ¿no es cierto?, y dispara frente a cualquier estímulo mínimo. Y entran en una situación que incluso algunos sacan armas, qué sé yo, y se agreden, incluso matan, o sea, frente a ese tipo de cosas. Entonces, la verdad es que es un problema que yo lo encuentro que es tremendo, es gravísimo, y tampoco hay política de salud a nivel gubernamental, ¿no es cierto?, que enfoquen este manejo de los pacientes, porque primero tenemos que hablar de que la salud mental en Chile, y eso seguramente tú vas a estar muy de acuerdo conmigo, la salud mental no tiene una cobertura adecuada frente a la población, ¿no es cierto?, de nuestro país. Sí. El acceso a psicólogos, a psiquiatras, es realmente para determinado grupo poblacional. La gente que puede pagar una consulta al psiquiatra, que entre paréntesis, tú sabrás que la mayoría de los psiquiatras, ninguno, por decirlo, no atienden por los sistemas previsionales, ¿no es cierto?, ya sea ISAPRES o FONASA, sino que su consulta es particular. Los psicólogos, por otro lado, ¿no es cierto?, también su consulta es particular. Y la gente no tiene los recursos para acceder a ese tipo de prestaciones. Es que no se da abasto, no se da abasto para toda la necesidad que ha crecido exponencialmente en los últimos años. Y lamentablemente están esperando a que sigan habiendo enfermos para ver qué se puede hacer, pero se puede trabajar desde la prevención. Pero ahora en crisis hay que hacer algo más al respecto. Se están preocupando de algunas otras cosas, probablemente la parte gubernamental, pero esto va a seguir creciendo, va a existir. Ahora están preocupados por las fundaciones. Claro. Entonces, esto va a seguir existiendo porque el ser humano tiende a llegar a ello en la medida en que no hacemos algo al respecto. Entonces, por eso te digo que estoy totalmente de acuerdo contigo en que esto ha ido incrementándose de una manera muy peligrosa. Y el tema está en que antes solamente se hacían señas o se decían algunas palabras que a las abuelitas no les gustaría escuchar, pero ahora han llegado a bajarse y a dispararse y todo lo demás. Entonces, un individuo violento es porque han sido violentos con ellos, hombres o mujeres, o han estado en presencia de. Entonces, un individuo que está recluido ha llegado a eso como una evolución natural, pero tenemos que hacer algo al respecto. Si mejoramos la educación, decía un filósofo, si construimos más escuelas y mejores maestros, vamos a tener menos cárceles. Porque no hay que reprimir a alguien que comete una falta o un delito. Hay que prevenir haciendo varias cosas. Y mientras siga habiendo
un montón de cosas sociales como las diferencias y ese tipo de cosas de educación y de trabajo y de ingreso, van a seguir habiendo más Claro, diferencias. pero parece ser que ya estamos un poquito tarde, ya llegamos un poco tarde, ¿no es Es cierto?, en lo que tiene que ver correcto, con la prevención. Sin duda que es esto correcto. apunta a generaciones futuras, pero en el aquí y ahora, en lo inmediato, ¿no es cierto?, obviamente ahí hay que adoptar políticas que en realidad empiecen a lograr que la gente pueda tener acceso a una mejor salud mental, Mira, porque la verdad es que esto está totalmente desbordado esto. quiero darte una primicia, Mario, porque yo trabajo para un instituto europeo de Valencia que acaba de ser aprobada por primera vez en la historia de la UNAM, Universidad Nacional de México, que tiene como 40.000 estudiantes. Es la primera vez que sus directivos aprueban que un instituto de psicosomática pueda hacerle clases a todos los estudiantes de pregrado de medicina, enfermería, TENS o o psicología, porque todas estas cosas nosotros las hemos aprendido después de graduado y Sí, ya claro. cuando, ajá. Entonces es la primera vez que yo tengo recuerdo de que va a haber una relación psicosomática, tanto en la psicosomática en general y la oncológica en particular. Gracias a este instituto, se llama, lo pueden revisar en noevo.org, N-O-B grande O, Noevo, como nuevo pero con O, Noevo, y es .org. Nuevo. En esa institución a la que orgullosamente pertenezco hace poco, se están comenzando a hacer la octava versión de psicosomática y luego viene la primera que va a comenzar en septiembre de todo lo que es oncología y la relación del origen emocional de cada una de las enfermedades oncológicas, no importa si es endodérmica, epidérmica o ectodérmica. Excelente. Mesodérmica. Entonces, de verdad que estoy bien contento porque si nosotros podemos transmitir esto a los estudiantes de las facultades del área de la salud, por lo pronto, vamos a tener juventudes con una mente un poco más amplia de mente-cuerpo, porque a nosotros, si tú recuerdas, nos enseñaron solamente el cuerpo, nos enseñaron la anatomía, la fisiología y cómo se enferman en las patologías, y luego farmacología, y sería siempre ocupado en el hígado, en el corazón, en el páncreas y en el riñón, o en el cerebro, pero nunca en la relación mente-cuerpo. Nunca se nos mencionó nada porque le dejaban solamente a los psicólogos. Ahora no hay que ser psicólogo para aprender un poco de lo que son enfermedades psicosomáticas y de cómo eh, ayudar a las personas que están codificadas a poder descodificarse y a poder vivir una vida plena, vivir en Acá el tengo, presente. acá tengo lo que tú mencionaste, dice Nuevo Grupo. Fórmate como hipnoterapeuta experto con el mejor método de terapia vanguardista. Nuestra meta es convertirte en un hipnoterapeuta de éxito con formación completa especializado a nivel del mercado internacional. Construimos tu futuro profesional desde la base de tu propio crecimiento personal. Comenzamos este viaje desde tu yo interior. Mira qué interesante. Y si tú bajas un poquito en lo que es la formación, por ahí aparece tu amigo también. Este es un grupo de Eh, profesionales entrenados para ello. Y, exactamente. sí, y estamos haciendo todo. Bueno, ahora que una de las cosas buenas que nos dejó la pandemia es que aprendimos a conectarnos de este modo. Entonces todo se hace en cualquier parte de Latinoamérica donde haya un buen internet. Y como son Mira, clases... aquí te veo como docente, justamente, doctor Eduardo Jara. Muy bien, pues felicitaciones. Sí, muchas gracias. Pero Interesante. estoy bien Eh, contento eh, por los resultados que estamos obteniendo en todo este tiempo. Justamente en post-pandemia comenzó a crecer notablemente la necesidad y entonces los interesados en el tema, o terapeutas o estudiantes de alguna facultad de la área de la salud, comenzaron a integrarse tanto en Chile, pero más que nada en el resto de Latinoamérica. Son como claro, 400 los interesados solo en México, imagínate. Y ahora tenemos el aval de una universidad súper reconocida internacionalmente. Así que estamos haciendo un granito de arena para todo lo que hay que hacer y es parte de lo que se recomienda, la educación, porque si seguimos pensando que vamos a vivir haciéndonos terapia o vivir tomando medicamentos, estamos confundidos. La salud mental no se trata
si la mente permitió que el cuerpo se enferme, le vamos a ayudar a ese cuerpo a través de su mente también. Sí, hay otro grupo muy interesante que se llama Regenera en Europa, y hay un médico que es apellido Solarte en Colombia. Está haciendo cosas, ¿Ya? pero realmente maravillosas. Se llama psiconeuroinmunoendocrinología. Tiene que ver con la unión mente-cuerpo y con la importancia de la microbiota, por ejemplo. Qué cosa más interesante es. Sí, tema que hemos conversado en más Yo, de yo, alguna ocasión, un yo sé que a tema ti te apasiona el tema también. tremendamente. Sí, sin duda que es un tema, pero yo, Sí. yo estoy cada vez más convencido que ¿sabes Es qué? Yo he llegado a la conclusión que es la clave. el uso adecuado es la clave. El uso adecuado de probióticos, ¿no es cierto? Sí, Que sí, en alguna medida regulan un poco sí, la pero yo microbiota, no sé, no pero solamente intestinal, sino que tú sabes que microbiota hay en en eh, muchas partes, en la pero piel, eso yo creo que, sí, claro, Mira, la verdad es yo que en todo, el hace pulmón, ¿no cinco es años, cierto? hace 5 años Sí, comencé a escuchar la estricta relación entre enfermedades psiquiátricas y la microbiota. Y ahí me parecía que era una sí, locura. claro. Y ahora está Oye, directamente pero sí, relacionada. a propósito, sí, claro, eso te iba a comentar, que hay un trabajo muy, muy interesante, que no sé si en algún momento lo comentamos, o a lo mejor lo comentamos fuera de cámara, que hay un trabajo que habla de un estudio, ¿no es cierto?, que se hizo en Europa de personas o pacientes que estaban con una depresión, Ujú. y el usar determinado grupo de probióticos, ¿no es cierto?, lo que hacía era aumentar, ¿no es cierto?, los niveles de serotonina, que es un neurotransmisor, ¿no es cierto?, que está en el cerebro y que tiene que ver con los fenómenos asociados a la depresión. Sí, Entonces, casi el el hecho de, 80%, perdona, claro, casi el claro, 80% de la serotonina producida en el organismo está hecho por la flora bacteriana, en el tubo por digestivo. supuesto, ¿te fijas? Exacto. Entonces, es el uso adecuado de probióticos, ¿no es cierto?, nos da esta posibilidad. Y se hizo un estudio, ¿ah? Fíjate que Ujú. se hizo un estudio con un seguimiento a 6 meses o a un año, me parece, ya no recuerdo exacto, y se vio que esos pacientes mejoraban sus niveles de serotonina, pero mejoraban su respuesta conductual, ¿no es cierto? Y que Ya es tenían un un hecho. fenómeno mucho. Claro, claro. Ya es un hecho, no es solamente un estudio. Ahora hay estudios mucho más grandes de los que salieron al principio y están, pero asombrados de los resultados. Mira, una cosa que yo comparé es que a nosotros nos enseñaron que la piel y la relación que hay con el otro, con el ambiente, era como la parte de nuestro cuerpo que más superficie tiene. La piel, Sí, nos dijeron que era un órgano, que no es solamente una capa, sí. y que ayudaba también a la homeostasis, al equilibrio de electrolitos y de calor y de. Y la termorregulación, ¿cierto? Claro. Exactamente, la termorregulación gracias a las hormonas tiroides y todo eso. Bueno, todo está conectado, mente, cuerpo, a través de psiconeuroinmunoendocrinología. Y entonces ahora sabemos que existe algo que tiene más espacio. De hecho, el tubo digestivo, si lo podemos desmenuzar, lo comparan con una cancha de tenis. Solamente el tubo digestivo, en lo que es la relación con todo lo que nos decidimos meter a la boca. Entonces, la piel es un tema de Claro, claro. contacto. Y resulta, sí, Uh-huh. y resulta que tú que tocas el tema del intestino, ¿no es cierto? Intestino, tú sabes que también es conocido como el segundo cerebro, Es que yo correcto. creo que muchos casos puede ser el Sí, primer cerebro, digamos. sí. De hecho, No tiene que ver con la relación, digamos, sí, anatómica, simplemente exactamente. pudiera interpretarse. En algunos casos sí, por supuesto que hay personas que tienen el cerebro conectado con la zona más distal de nuestro Los organismo, agresivos. digamos. Los más agresivos seguramente tienen Yo esa diría epístola o esa comunicación. los que tienen coprolalia, digo yo. No, Claro, pero esa comunicación que hay entre el cerebro y el intestino, claro, sí. sin duda Ahora, que, pero ahora hay algunos se, que la tienen más desarrollada. Sí, ahora que se conoce como el segundo cerebro,
llega a ser tan importante que en algunos casos se piensa que pudiera ser en algún momento, y si no ya, el primer cerebro, porque Sí, a eso iba, te digo, como es sí, sí, autónomo, gracias a conocer todos los recursos que tiene, comienza a ser más eficiente que el primero, porque en el sí, primero tenemos que no sé, el 97% que lo que hacemos con el cerebro principal, por decirlo de alguna manera, o el que está en la cabeza, estamos en automático permanentemente. exactamente. Solamente nos sirven los órganos de los sentidos para decir que estamos aquí y ahora, Así porque todo es. lo demás es automático. Exacto. Bueno, vamos a hacer un corte breve, vamos a ir a comerciales y vamos a seguir conversando en esta charla muy interesante de esta noche. Vamos y volvemos. Gracias. Bueno, ya estamos de vuelta al aire en el programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y a través de Zapping Televisión, canal 194. Esta noche estamos conversando con el doctor Jorge Eduardo Jara de lo que tiene relación con la nutrición inteligente, la emocionalidad, ¿no es cierto?, los cambios de conducta frente a esta situación de pandemia y además cómo esto influye en la alimentación. Esto nos ha traído algunos problemas en relación a la nutrición. ¿Qué podemos decir de eso, Eduardo? Mira, a mí se me parece un poco la alimentación a cualquier actividad que tú realices. No sé si a un niño es bueno para jugar la pelota, ¿por qué lo obligan a tocar el piano? O si un niño es bueno para subirse a los árboles, que haga alguna otra actividad relacionada con ello. Pero si es bueno para las matemáticas, entonces aprovechen ese don para hacerlo. Y si alguien quiere incursionar en la música y en el arte, que sus padres no se enojen porque le gusta el arte y la música o el baile o lo que fuera. Entonces hay que individualizarlo desde la alimentación también. O sea, no es como cuando en el ejército tocan la campana y a comer todo lo mismo, hoy día vamos a comer lentejas, ¿no? Eso no le sirve a todo el mundo. Entonces tenemos que conocer un poco al individuo, podemos conocer su genotipo, como podemos conocer sus creencias, porque algunos son vegetarianos, otros son carnívoros y otros son mixtos. Entonces tenemos que individualizar, o alguien que está embarazada, no es lo mismo si ya nació la guagua o si no tiene todavía, o qué sé yo, o alguien que es obeso o hipertenso, no es lo mismo que alguien que es atlético. Entonces, en definitiva, hay que individualizarlo. Pero antes de proceder a hacer una individualización para conocer qué tipo de alimentación es para cada quien, lo que recomendamos, por ejemplo, es entender qué es el comer, para qué comemos, qué es esto de alimentarse. Por ejemplo, si un individuo entiende que comer tiene que hacer tres características, no es solamente meterse algo a la boca, que es lógico que es un alimento, que ya vamos a hablar de ello, pero también tiene que entender el contexto, porque si esta sopita está hecha por la abuelita, ahí hay mucha energía positiva en ello, y hay un gusto, un placer de que no solamente es la sopita rica y calientita, sino también el cariño que le puso la abuelita. Porque si ese mismo cariño le pone la esposa después cuando sea más grande, también se comparte, enhorabuena. Porque cuando no se lleva Exacto. bien con la señora y le dice, ya llegué, voy a comer algo, le dice, ahí te dejé tu cuestión, caliéntala si querís, no sé. Ya no tiene esa misma buena onda, no sé si me estoy explicando. Entonces, cuando tú te Sí, sí. tomas un café con un compañero de trabajo, con una colega o lo que fuera, no es solamente el café, te fijas, también es la buena conversa, la buena energía que se da entre ellos. Entonces, no es solamente lo que te metes a la boca, el alimento, sino también alimenta las emociones que estás dando al respecto. Porque si tú estás triste y alguien te escucha, pues qué bueno tener un amigo así. Pero si te pones así siempre, ya nadie va a querer tomarte un café contigo, ¿se entiende eso? Y lo otro es, Sí, sí, claro. entonces también tiene que ver mucho la respiración, porque a pesar de que la respiración es automática, tenemos que hacer en algún momento del día lo que se llama respiración consciente. Son técnicas de respirar por la nariz y mantenerlo unos segundos antes de volverlo, o sea, ser un poco más eficiente con la respiración.
y luego de unos minutos pasarla a claro. automático, si no hay problema. Entonces, la buena respiración nos da oxígeno de mejor calidad, la buena relación nos da emociones de buena calidad y la buena alimentación nos da la triada para tener lo mejor de lo mejor. Porque si tú no comes lo correcto y no tienes buenas emociones o buena emocionalidad en tus actividades, si estudiaste una cosa y estás trabajando en otro, probablemente no estés tan contento como aquel que no tiene que tirar currículum en varios lugares, sino que lo están llamando desde que se gradúa y está en el lugar correcto y le parece muy bien lo que gana y todo lo demás. Entonces, se Claro, suma esta triada de comer lo correcto, respirar lo correcto y de tener esa emocionalidad que te nutra también, si podemos expresarnos de ese modo. Entonces, cuando tú tienes eso, estás en el lugar correcto, estás con los ingresos correctos, estás con la gente correcta. Y eso es como lo ideal. Pero hasta poder llegar a ello, tienes que saber, conocer que no siempre va a ser así, digamos. Tienes que conocer que cuando tiras un currículum en alguna parte, no siempre te van a llamar a ti. Tienes que conocer que en el puesto en que empieces probablemente no termines ahí, no sabes cuánto va a durar. Pero tienes que disfrutar lo que dure o tener la experiencia para la siguiente cargo o el siguiente empresa o el siguiente trabajo que haya. Entonces, claro. siempre tenemos que dejarle lugar para la mente. Tenemos que estar con esa Exacto. mente. Es bien interesante lo que tú dices, porque o el fracaso, sin duda que son parte de nuestra vida y que Claro, realmente son parte de un aprendizaje. O sea, sí, el hecho de que te vaya mal en alguna cosa, claro, en el momento a lo mejor se siente como algo terrible, ¿no es cierto? Que realmente se te cae el mundo en muchos casos y todo, pero eso en realidad es un factor que sin duda que va a hacer que tengas una fortaleza mucho mayor y enfrentes, porque esto también es parte del aprendizaje de la vida. claro. Yo te quería preguntar en relación a la alimentación, porque obviamente, ¿por qué fallan las dietas? Obviamente, porque Ah, obviamente tienen una estructura, son la receta de cocina y esto, y la verdad es que la alimentación, como tú dices muy bien, es personal, ya sea por gusto, grado de tolerancia, ¿no es cierto? Porque las obviamente hay alimentos creencias, que en sí. algunas personas le producen, etcétera. Y por último, claro, hoy en día, por ejemplo, hay mucha gente que es vegetariana, que es vegana, ¿no es cierto? Está cada día más como arraigado, sobre todo en la gente joven, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Mucha gente joven es vegana o es vegetariana, ¿no es cierto? Por un tema de opción, simplemente, no Sí, sí, porque sí. tengan alguna cosa. Pero sin embargo, las dietas también deben ajustarse a esas preferencias. Ujú. ¿Cómo se logra eso, Eduardo? Sí, pero qué pregunta más buena, Mario, porque lo primero que hay que conocer al respecto es que nosotros antropológicamente no podemos ser vegetarianos puros, 100%. Lo que sí tenemos que entender es que algunos genotipos pueden consumir lo que yo llamo aves, peces y huevos, o lo que se conoce como lo que contengan plumas y escamas, pero no todavía lo que contengan pelos, o sea, los mamíferos. Porque un mamífero es más complejo biológicamente hablando y más difícil de digerir para algunos genotipos. Entonces, lo primero es entender que tenemos que empezar con las cosas más simples de digerir y luego pasar a las siguientes etapas de acuerdo a cada caso. Pero nadie debe ser vegetariano por convicción desde el punto de vista biológico. Tiene que hacerlo de acuerdo a su biología, no a su creencia. Entonces tenemos que cambiar las creencias. Eso es importante. Eso Eso es es bien muy importante. importante. Porque, por ejemplo, los veganos, a quien yo respeto mucho, no consumen, qué sé yo, miel de abeja, porque dice que las abejitas las están sobre sacrificando y qué sé yo. Y es respetuoso, pero también conozco algunos vegetarianos que tienen muchas deficiencias de vitamina B, por ejemplo, que se les olvida suplementar. Entonces se les quiebran las uñas, se les cae el pelo, Sí. y entonces están malnutridos. Los obesos es el caso del otro lado. Son obesos, pero están malnutridos. Y entonces una dieta perfecta no existe, las dietas Así eternas es. tampoco. Entonces lo que hay que hacer es un programa de alimentación que incluye el aprender a comer lo correcto, porque es como aprender a andar en bicicleta o aprender a nadar.
o aprender un instrumento musical, tú al día siguiente no conoces mucho. Entonces es un aprendizaje que se demora entre 3 o 4 meses de promedio. Pero un individuo que está con obesidad mórbida y que no lo quieren operar, vamos a tener que trabajar 2 años con él o ella desde el punto de vista de lo que se recomienda comer, pero también hay que trabajar no solamente la decisión de comer, porque le podemos dar un listado de lo que puede comer regularmente, lo que puede comer de vez en cuando y lo que no debería comer. Pero si un individuo, a pesar de que le dicen no tome bebidas carbonatadas o Coca-Cola, y a pesar de ello se lo toma igual porque le dio ganas, eso se llama hambre emocional. Entonces, toda persona Claro. debería recurrir a una terapia de sus emociones para poder garantizar el beneficio de ponerse un balón o de hacerse una cirugía, dependiendo de su referencia y estado eh, fisiológico. La recomendación es a cada caso, no es lo que se nos ocurra, pero también es cierto que, por ejemplo, alguien que se opera, nos enseñan siempre en la universidad a trabajar en el estómago, o sea, le hacemos una manga, le hacemos un bypass o le ponemos un balón un año, y mientras tienen el balón puesto, pues se pueden beneficiar, pero algunos no se lo quieren sacar porque dicen que después vuelven a ganar peso, y es porque todavía no han trabajado su emocionalidad. Cuando ellos, Exactamente. cuando ellos, por ejemplo, a un individuo que le gusta comer dulce o es adicto al dulce, se sabe que cada vez que tiene su glicemia alta va a generar más insulina y eso va a crear más grasa. Entonces, si un individuo tiene la adicción al azúcar o en este caso al dulce, es porque en su infancia no tuvo esa dulzura generalmente de mamá, o no tuvo mamá, o tuvo que criarse con la abuelita, la tía o la nana, y entonces no es lo mismo tomar leche materna, no solamente por la alimentación, el calostro, todos los beneficios, sino también por el apego. Entonces, puede sobrevivir comiendo con la abuelita, pero la abuelita no le puede dar su pecho de mamar, no es lo mismo. No, le puede ayudar a sobrevivir, pero en lo básico de cómete la comida, que estás creciendo, qué sé yo, pero no es lo mismo decirle a un hijo tienes que hacer la tarea de matemáticas porque mañana tienes prueba. Y otra cosa es decir, mira, si tienes algún inconveniente, o te ayudo yo con la tarea o llamo a alguien que sepa más que yo para que te ayude. Y entonces el tema no es haz esto, haz lo otro, cómete esto, no, cómete todo si no te castigo. Eso también es parte de las frustraciones. Entonces tiene que ser, Claro. a ver, ¿por qué no te gusta el brócoli? ¿Por qué solamente quieres comer lo que sale en la tele? Eso es publicidad engañosa nada más. Entonces nos preparan desde pequeñitos a todo lo que después sabemos que no es saludable. Ya se sabe Claro. que si sacamos un sobre del supermercado que tenga un polvo rojo, al echarle agua, señoras y señores, eso no es jugo, es un refresco que contiene agua, anilina y endulzante, y eso no es alimento. O sea, todo lo que está Claro. con código de barra no es el gran alimento. Entonces hay que comenzar una tendencia, digo yo, o una campaña para que no sea solamente lo que hay acá, estas cosas negras que ponen en los productos que tienen muchos dulces o muchas grasas o qué sé qué yo. La tendencia tiene que ser aprender a comer lo correcto desde pequeño, o sea, que coman frutas y verduras. En los dos gobiernos anteriores de Bachelet y Piñera, recomendaban 5 frutas y no sé qué otra cosa para los niños obesos. Digo, eso van a convertirlos en diabéticos juveniles. La fruta es lo más obesogénico que existe, por más que Adán y Eva recomienden la manzana, yo no recomiendo manzana a un obeso. Tenemos que darle más verduras y más lípidos que la gente no conoce. Así que hay mucho que hablar al respecto, pero en realidad la educación tiene que ser desde casa, con el ejemplo. Porque tú no le puedes decir a un niño, no comas eso que estás gordo, y yo sí como porque yo ya estoy viejo y me voy a morir de algo. Entonces, tú Claro, no, y da lo mismo. tú no le Claro. puedes decir a un No, hijo, no fumes, no aprendas a no, fumar porque te hace mal, pero yo ya estoy viejo y yo puedo seguir fumando. O sea, es con el claro, ejemplo. exactamente. Pero fíjate que yo pensaba, mientras tú hablabas esto, que la verdad es que
las políticas que se han implementado, con esto mismo de que tú mencionas de los sellos, ¿no es cierto? De los sellos, con estas alertas con alto contenido de grasas, alto contenido de azúcares, no han dado ningún resultado, absolutamente ningún resultado. Fíjate que, bueno, yo por razones de trabajo estoy visitando a la región de Magallanes una vez al mes. Y hace poco me tocó dar una entrevista en un medio local ahí, hablar de un poco de lo que tiene que ver con el tema de la obesidad. Y resulta que la región de Magallanes, debe ser tu amigo mío, que tiene hoy por hoy los más altos índices de obesidad a nivel nacional. Fíjate que el 80% de la población, magallánica tiene entre sobrepeso y obesidad, ¿no es cierto? Y que está muy por encima del promedio nacional, que estamos alrededor del 60% más o menos. Que esta región es la que tiene más altos índices, y 80% entre sobrepeso y obesidad. Entonces, tú ves que en realidad nada de lo que se haya implementado, nada de lo que se haya hecho hasta el momento ha sido correcto o adecuado como para controlar, ¿no es cierto?, este fenómeno que hoy por hoy se considera la nueva pandemia. ¿Ya? Que no es tan nueva, digamos, porque esto ya viene, pero viene aumentando cada vez más. Sí. Mira, conversamos una vez con nuestro amigo mutuo, don Pedro Gres, que él llegó hasta el gobierno para hablar de salud y prediabetes, pero no lo pescaron mucho al principio y después se diluye un poco, porque definitivamente hay que golpearlos en la cabeza, pues no hacen caso a ninguna recomendación. Y él fue con toda la buena voluntad nada. No hay caso. Entonces, la parte gubernamental está súper equivocada. Las nutricionistas siguen recomendando yogurcito light y galletitas de no sé qué 6 veces al día, y eso está bien pasado de tiempo. No hay que andar comiendo a cada rato. Conceptos que son obsoletos. Y también hay que gastar energía. Hay que dejar un poco las pantallas y caminar, bailar, nadar, pasear al perro, no sé. Y hay que hacer ayuno intermitente. La gente le tiene miedo a esto, dice, pero ¿cómo me voy a sentir tan débil? Me voy a desmayar. Sí. Hay que espaciar un poco las comidas. Nada. Y después de estar entrenando. Tú sabes ese concepto, amigo mío. Claro, tú sabes ese concepto de que. Claro, y la gente dice, es que me voy a morir de hambre. Y la verdad es que si tú ves, nadie se muere de hambre, nadie se ha muerto de hambre. Lo que puede matar a una persona después de probablemente un mes o más incluso es la inanición. Porque al ser probablemente deshidratado, sí, pero de hambre nadie se ha muerto. Nunca se ha muerto ni nadie se ha muerto. Tenemos reservas para meses. Acuérdate, en los tiempos bíblicos, cuántos días ayunó Cristo, ¿no es cierto? 40 días. 40 días ayunó. Y ahí estaba. Entonces la gente le tiene miedo. Dice, no, es que me voy a sentir mal, me voy a cansar. Si nos vamos un poquito más lejos con el famoso péndulo de los cavernícolas, es que si ellos tenían hambre, no iban al supermercado, tenían que ir a cazar, y no siempre cazaban ese día. Primero tenían que recorrer grandes distancias, luego tenían que organizarse, y después de encontrar al mamut adecuado o que se deje cazar, entonces ya tenían carne para varios días. Pero después de eso otra vez tenían que volver a hacer lo mismo, el famoso péndulo, que pasa desde la inanición a los excesos. En cambio acá ya ni siquiera tenemos que ir al supermercado. Ahora aplastas un botón y te lo van a dejar a la casa. O sea, ya es el colmo de la comodidad. Así que hagamos agricultura, huertos urbanos, hagamos caminatas, paseos, bici, cualquier cosa que signifique gasto de energía también. Pero hay mucho que hacer, María. Yo la verdad es que tratando de hacer solo granitos de arena porque no encontramos apoyo gubernamental en ninguna parte, pero nuestros pacientes se les cambia la vida cuando estamos haciendo lo correcto. Y es un poco de educación, como te dije al principio, como aprender a hablar otro idioma o aprender a tocar un instrumento musical. Pero ahí estamos, seguimos en la línea.
yo creo que en la medida que uno tiene conceptos un poco vanguardistas en ese aspecto y no tan rígidos, no tan conservadores en ese sentido, a lo mejor alguien pues, por ahí puede hacer oído de esto, ¿no es cierto? Y si vamos sumando, vamos aunando fuerzas, podemos lograr algún cambio. Es complejo, es un tema. En general venimos a ser feliz con lo minimalista posible, ¿no? No Sí. necesitamos de una casa o un castillo en la playa para ser felices. Podemos ser felices con lo que tengamos, con un buen día o con un vecino que sonríe amablemente, ¿no? O alguien que te ceda el paso en el tráfico, pero la gente lo Y hace. claro. Y la vida hay que vivirla el día a día. Yo creo que Correcto. eso es un concepto súper importante, ¿ah? La vida se vive día a día. Cuando tú ya viviste un día, eso ya es pasado. Ya. Prácticamente el presente ya no existe, Correcto. digamos, sino que El presente ya es un regalo. el presente es un regalo, Se exactamente. llama Y el presente presente. se vive y ya pasó. El momento ya pasó. Sí, Entonces hay que vivirlo, hay que disfrutarlo, hay que tratar de disfrutarlo de la mejor yo forma escuchaba posible una y tratar de historia, yo vivir creo que terminamos en con. paz con uno y con el resto. Sí, yo escuchaba una historia de un niño que se quejaba de que sus zapatos están viejos y quería que le compraran otros y el papá lo llevó a ver a un niño que no tenía pies. Ese niño no preguntaba por zapatos. Era un poco cruel, pero es una verdad. Lo que hay que hacer aquí es feliz con lo que tienes o con lo que te toca. No desear el bien de tu prójimo ni peor quitárselo. Yo creo que hay muchas cosas que No, hacer del crecimiento personal sin necesidad de, de quitárselo a nadie. Así que yo creo que hay para todos, pero hay que ser un poco menos ego, más corazón, menos cerebro, sí, más corazón. Ese es el mensaje. así es, pues. Bueno, la verdad, ya estamos terminando este programa, que siempre conversar con Eduardo es tremendamente reconfortante, porque es cierto que uno vuelve un poco a los orígenes, ¿no es cierto? Y la verdad es que vuelve a lo simple. Creo que ese es el mensaje más importante en la Sí, sí, vida, sí. volver a lo simple, a lo de uno, ¿no es Sí, cierto? A aprovechar la el cosa más tiempo. íntima, a lo íntimo, ¿no es cierto? Y aprovechar el tiempo realmente y disfrutar, como tú dices, muy bien dices, disfrutar de lo que Sí, uno tiene realmente ir a visitar a la y abuelita vivir que la vida todavía de la tiene. mejor forma. Claro, Sí, exacto. eso es lo más simple. Es- Y siempre te van a hacer Exactamente. cariño allá. Bueno, Eduardo, Un así es. gustazo, Mario. Te doy gracias por compartir con nosotros esta noche en este programa. Creo que ha sido un programa muy entretenido, muy interesante. Siempre aprendemos cosas y bueno, siempre te dejamos comprometido para una próxima vez porque siempre hay cosas interesantes que compartir. Y a nuestros y oyentes, ¿no es cierto? Y televidentes, además, porque no solamente este programa se escucha, sino que también se ve a través de la plataforma digital www.radiohoy.cl. Nos despedimos hasta 7 días más y nos encontraremos si Dios así los quiere. Que estén muy bien, que tengan una buena semana y que Dios los bendiga a todos. Chao. Cuídate, Mario. Gracias.